A veces, en medio del ruido abrumador de la vida cotidiana, algo dentro de nosotros susurra. No es una voz fuerte, ni una certeza clara, sino una vibración suave que nos roza el alma como la brisa roza las ramas de un árbol en otoño. Es difícil escucharla cuando todo afuera grita, cuando el mundo nos exige velocidad, respuesta, forma. Sin embargo, ahí está, insistente, silenciosa, paciente. Ese susurro no llega con palabras, sino con sensaciones. Es una incomodidad que no sabemos nombrar, una nostalgia que no tiene rostro. Nos recuerda que hay algo más allá de lo que perseguimos, una verdad que no se compra, ni se exhibe, ni se explica. Se siente en los momentos en que estamos solos, cuando cerramos los ojos y el corazón late sin máscaras. Algo en nosotros empieza a despertar, como si siempre hubiera estado esperando este instante, y al escucharlo, algo cambia. No afuera, no en lo visible, sino en la profundidad. Es como si ese susurro sembrara una semilla en un terreno que habíamos dado por estéril. No sabemos qué crecerá, pero hay una paz inesperada en simplemente permitirle estar ahí. En medio del caos, el susurro nos encuentra, y eso basta. Hay cosas dentro de nosotros que comienzan a caer sin que nos demos cuenta. Creencias, imágenes de quienes creíamos ser, expectativas que ya no nos sostienen, caen como hojas en un otoño silencioso. No hacen ruido, pero su ausencia cambia el paisaje. No es una pérdida violenta, sino un proceso sagrado, una limpieza del alma que sucede sin pedir permiso. Al principio nos resistimos, sentimos que algo se nos escapa, que estamos perdiendo el control, pero no se trata de rompernos, sino de soltarnos. Como los árboles que no luchan contra el viento ni retienen sus hojas, también nosotros estamos aprendiendo a dejar ir lo que ya no vibra con nuestra esencia. Hay una sabiduría en la caída, una belleza en la desnudez que nos devuelve al origen. Y entonces, con cada hoja que cae, nos descubrimos más ligeros, no porque tengamos menos, sino porque llevamos solo lo que importa. La caída interna no es una derrota, es un recordatorio de que también nosotros seguimos los ritmos de la naturaleza, y en ese ciclo silencioso encontramos un nuevo tipo de fuerza, la que nace de ser verdaderos. Llega un momento en el que el silencio deja de ser refugio y se convierte en espejo, no porque haya cambiado, sino porque por fin nos atrevemos a mirarlo de frente. En ese vacío ya no hay distracciones que nos protejan de nosotros mismos. Escuchamos el eco de nuestras heridas, los pensamientos que evitamos, las emociones que habíamos guardado en cajones oscuros del alma. El dolor del silencio no es castigo, es revelación. Nos muestra cuánto hemos callado, cuánto hemos fingido estar bien, cuánto hemos construido para evitar sentir. Pero también, en medio de ese dolor, hay una promesa, la de reencontrarnos. Es como una herida que empieza a sanar justo en el momento en que duele más, porque ya no la ignoramos, porque ya no huimos. Y en esa quietud dolorosa algo se abre, una grieta por donde entra la luz. No es un alivio inmediato, pero sí una transformación profunda. Aprendemos que podemos estar ahí, en el centro de nuestro propio silencio, sin desmoronarnos. Que el dolor, cuando se mira con compasión, se convierte en puente, y que ese puente nos lleva a casa. Hay una voz que solía ser nuestra, una voz que hablaba desde la inocencia, desde la autenticidad, desde el alma. Con el tiempo, la fuimos apagando, envolviéndola en lo que otros esperaban, en lo que creímos que debíamos ser. Pero esa voz no desapareció, solo se escondió, esperando el momento de ser escuchada de nuevo. A veces vuelve como un recuerdo vago, una sensación de haber sido más libres, más plenos, más nosotros. Otras veces se manifiesta en un anhelo profundo, como si algo en el pecho se estirara hacia una versión más pura de nuestro ser. No es fácil reconocerla. Ha sido silenciada por tanto tiempo que suena extraña, lejana, pero su eco resuena cuando estamos en silencio, cuando dejamos de actuar y simplemente respiramos. Recuperar esa voz no es un acto de voluntad, sino de rendición. No se trata de gritar, sino de escuchar, de permitir que lo verdadero vuelva a ocupar su lugar. Y poco a poco, con ternura, esa voz olvidada comienza a hablarnos otra vez. No nos dice quién debemos ser, solo nos recuerda quién siempre hemos sido. A veces sentimos una tristeza que no tiene causa,
un vacío que no se explica. Es una nostalgia suave, como un suspiro que se escapa del alma sin que sepamos por qué. No es por algo que perdimos, ni por algo que anhelamos. Es por algo más profundo, algo que intuimos, pero no logramos nombrar. Esa sensación nos acompaña en momentos inesperados, al mirar el cielo, al oír una melodía, al sentir el roce del viento en la piel. Es como si una parte de nosotros recordara algo sagrado, algo que está más allá de esta vida y de este cuerpo. Y aunque no podamos explicarlo, lo reconocemos, lo sentimos con una certeza que no necesita palabras. Permitirnos sentir esa nostalgia sin huir de ella es un acto de valentía, porque en ella hay belleza, hay verdad, hay un llamado. Nos invita a volver, no a un lugar físico, sino a un estado del ser, un espacio interno donde todo está en paz, donde todo es completo. Esa nostalgia, en realidad, es la voz del alma recordando quién es. Nuestro cuerpo guarda memorias que la mente ha olvidado. Cada tensión, cada cicatriz, cada temblor suave es testigo de un momento en que nos alejamos de nosotros mismos. Hemos exigido tanto de él, que soporte, que aguante, que funcione, que se vea de cierta forma. Y sin embargo, ahí está, respirando por nosotros, sosteniéndonos en silencio, esperando que volvamos a habitarlo con amor. Al mirarlo con ojos de compasión, descubrimos que no está roto, solo está cansado, solo necesita ser escuchado. El cuerpo no miente, no disimula, no juzga, es templo y mapa, refugio y guía. En sus dolores está la verdad de lo que aún no hemos sanado. En su suavidad está el recuerdo de lo que alguna vez fuimos, pura presencia. Volver al cuerpo no es una tarea rápida ni lineal, es un acto sagrado. Tocar nuestras propias manos como si fueran las de un ser querido, sentir el latido del corazón como una plegaria viva, permitirnos llorar, temblar, reír, sin filtro, porque al honrar el cuerpo, también honramos la vida que fluye a través de él, y entonces, poco a poco, el templo herido se convierte en santuario de luz. Durante mucho tiempo, evitamos mirar el dolor de frente. Pensamos que si lo ignorábamos, desaparecería, que si lo negábamos, perdería su fuerza. Pero el dolor no quiere destruirnos, solo quiere ser reconocido, quiere ser sostenido, como un niño que ha llorado demasiado tiempo solo. No es enemigo, es parte del camino de regreso a casa. Cuando por fin lo miramos sin juicio, descubrimos algo inesperado. No hay monstruos, solo heridas. No hay oscuridad infinita, solo rincones olvidados de nuestra historia. Y en ese acto de mirar sin miedo, algo comienza a transformarse. No porque el dolor se vaya, sino porque deja de estar solo, porque ahora tiene testigo, y eso lo cambia todo. No necesitamos tener respuestas, solo presencia, solo la voluntad de quedarnos ahí, aun cuando duele, de respirar junto a nuestra propia tristeza, de acompañar la rabia sin reprimirla. Mirar el dolor con amor es uno de los actos más valientes del alma, porque en ese gesto reconocemos nuestra humanidad y también nuestra luz. Llorar no es debilidad, es un lenguaje antiguo, más verdadero que cualquier palabra. Es el alma desbordándose, lavando lo que ya no puede sostenerse. Llorar nos vuelve suaves, humanos, vivos. No es una señal de que todo va mal, es una señal de que algo profundo se está moviendo dentro de nosotros, algo que pide ser liberado, algo que necesita ser sentido para poder irse. Después del llanto, llega la ternura. Una ternura que no viene de afuera, sino de nosotros hacia nosotros mismos. Es como si el corazón, después de romperse, encontrara una nueva manera de abrazarse. Y en ese abrazo, descubrimos una fuerza silenciosa. No la del control, sino la del amor que se ofrece sin condiciones. No hace falta entender por qué lloramos. Basta con permitirlo, con sostenernos en brazos invisibles que quizás siempre estuvieron ahí. El llanto es río, es medicina, es puente. Y al cruzarlo, no llegamos a un lugar nuevo, sino a una versión más sincera de nosotros mismos, más suave, más completa, más real. Somos piezas de una historia que no siempre entendemos, fragmentos de momentos, de decisiones, de sueños rotos y esperanzas que aún brillan. A veces nos sentimos incompletos, como si nos faltara algo esencial,
pero tal vez no se trata de buscar lo que falta, sino de abrazar lo que ya está, aunque esté roto, aunque duela, aunque no tenga forma clara. Cada fragmento tiene su propia belleza, incluso los que preferiríamos olvidar, porque fueron parte del viaje, parte de la transformación. No estamos aquí para ser perfectos, sino para ser verdaderos, para mirarnos con los mismos ojos con los que miraríamos a un ser amado, con paciencia, con respeto, con una ternura que no exige cambiar. Abrazar nuestros fragmentos es un acto revolucionario, es decirle al alma, te acepto tal como eres. Es permitir que lo que creíamos feo se vuelva sagrado. Es entender que la integridad no se encuentra al encajar todo, sino al amar cada pedazo, incluso los que aún no sabemos cómo nombrar. Y en ese amor, descubrimos que siempre hemos estado enteros. El espejo en el que nos hemos mirado por tanto tiempo no siempre mostró la verdad. Nos devolvía imágenes distorsionadas por el miedo, por la comparación, por las voces externas que decían quién debíamos ser. Con el tiempo, ese espejo se agrietó. Y aunque al principio nos dolió ver su ruptura, después comprendimos que era necesario, porque detrás del reflejo roto hay algo más real. Las grietas no nos desfiguran, nos revelan, nos permiten ver más allá de las apariencias, hacia el centro vivo de nuestro ser. Ese lugar donde no necesitamos encajar, ni brillar, ni demostrar nada. Un espacio íntimo donde somos solo lo que somos, sin adornos. Allí habita una belleza que no depende de la perfección, sino de la verdad. No hace falta reemplazar el espejo, solo dejar de buscar la validación en su superficie y mirar hacia adentro, porque detrás del espejo roto está la luz que siempre ha estado esperándonos, una luz que no juzga, que no exige, que simplemente es, como nosotros. En medio de la confusión, hay algo que siempre nos espera, la respiración, tan simple, tan obvia, tan olvidada. Volver a ella es como regresar a un hogar que nunca se fue, pero del que nos habíamos alejado. No necesita esfuerzo, ni comprensión, solo presencia, solo permitir que el aire entre y salga, como el vaivén del mar acariciando la orilla. Cuando respiramos con conciencia, todo cambia, no porque el mundo se vuelva distinto, sino porque volvemos a habitarlo desde otro lugar. La respiración nos ancla, nos recuerda que aún estamos aquí, que aún es posible empezar de nuevo. Es un rezo sin palabras, una caricia interna que nos dice, aún puedes confiar en ti, en el instante, en la vida. Y así, paso a paso, inhalación tras exhalación, vamos soltando. No el pasado, no el dolor. Soltamos la necesidad de controlar, la urgencia de entender. Respirar nos devuelve al presente y el presente nos devuelve a nosotros. Es un acto invisible, pero inmenso, porque en cada aliento recordamos que estar vivos ya es suficiente. Por mucho tiempo buscamos fuera lo que solo puede florecer dentro. Anhelamos pertenecer, sentirnos amados, seguros, y sin darnos cuenta, nos alejamos más y más de ese lugar interno donde todo eso ya existe. Encontrar hogar en uno mismo no es aislarse del mundo. Es regresar a ese espacio silencioso donde no necesitamos máscaras ni defensas. Allí no hay exigencias, no hay versiones ideales de quienes deberíamos ser, solo hay presencia, una compañía profunda que no se va, que no nos abandona, que no necesita explicación. Es como encender una vela en medio de la oscuridad y descubrir que siempre llevamos esa luz dentro. Solo habíamos olvidado cómo mirar hacia ella. Cuando aprendemos a habitar nuestro propio corazón, todo se suaviza, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no estamos perdidos. Hay un refugio constante en nuestra propia esencia, un abrazo que no depende de nadie más, y en ese abrazo, todo empieza a sanar, no porque cambiamos, sino porque volvimos. La mente crea ruido, a veces como escudo, a veces como prisión. Llena el espacio de pensamientos, de advertencias, de juicios, no por maldad, sino por miedo, por protegernos de lo que cree que no podríamos sostener. Pero llega un momento en que ese ruido ya no nos sirve, y entonces bajamos el volumen y escuchamos lo que antes no nos atrevíamos a oír. Lo que encontramos no es tan terrible como imaginábamos. Son voces viejas, heridas no atendidas, anhelos no expresados.
La mente las había cubierto con capas de ocupación y análisis para evitar sentir, pero al escuchar con el corazón, descubrimos que esas voces solo piden ser vistas, no para dominarnos, sino para liberarse. Escuchar lo que la mente temía es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Al principio entra aire frío, pero luego sentimos la frescura. Se limpia el espacio, se renueva la vida, y en ese acto de valentía descubrimos que no somos nuestros pensamientos, somos quienes los escuchan con ternura, y eso nos transforma. Hay una parte de nosotros que nunca creció del todo, que aún cree en la magia, que aún espera ser amada sin condiciones, que aún sueña con correr descalza por campos invisibles. Esa niña interior, a veces olvidada, sigue ahí. Nos observa desde rincones suaves del alma, esperando que volvamos a tomar su mano con cuidado. Sus heridas no necesitan grandes explicaciones, solo presencia, solo permiso para sentir. Tal vez lloró cuando nadie la sostuvo, tal vez se escondió para no molestar, pero también ríe con el corazón más puro y canta con una libertad que el tiempo no pudo apagar. Escucharla es recordar una parte esencial de nuestra verdad. Caminar junto a ella no es regresar al pasado, sino volver a la esencia. Darle espacio es sanar desde lo más profundo, porque cuando la niña se siente segura, toda nuestra vida florece. Su alegría se convierte en fuerza, su ternura en guía. Y entonces comprendemos que nunca estuvimos solos. Siempre hubo una voz suave esperándonos dentro. Nos enseñaron a buscar respuestas, a entender, a controlar. Pero hay un momento en que la mente se rinde y el alma suspira, porque en lo desconocido hay un tipo especial de belleza, una amplitud que no encierra, una libertad que no etiqueta. No saber no es ignorancia, es humildad, es abrirse a la vida sin intentar dominarla. En ese espacio de no saber, todo se vuelve más liviano. Ya no cargamos la ansiedad de tener que tenerlo todo claro. Nos volvemos aprendices, viajeros, exploradores de lo invisible. Descubrimos que las mejores verdades no se explican, se sienten, que las respuestas más profundas llegan cuando dejamos de preguntar con la mente y empezamos a escuchar con el corazón. Aceptar no saber es como mirar el cielo sin buscar figuras en las nubes, solo estar ahí, admirando, respirando, confiando. Y en esa entrega aparece algo inesperado, paz. Una paz que no depende de las certezas, sino del permiso de simplemente ser, aquí, ahora, sin saber, pero sintiendo. Hay momentos en que algo dentro de nosotros comienza a agitarse suavemente, como si despertara de un largo sueño. No es una sacudida brusca, sino un abrir de ojos lento y tierno. El alma, por tanto tiempo adormecida bajo capas de deberes, miedos y olvidos, empieza a recordar su lenguaje. Y ese despertar no duele, alivia, aligera, libera. No podemos forzarlo. No hay técnica, fórmula o atajo. Solo un permitir, un abrir espacio, un dejar de huir. Y en ese permiso silencioso, algo comienza a florecer. No se trata de convertirnos en alguien distinto, sino de dejar de resistir quienes ya somos. El alma despierta cuando dejamos de exigirle al mundo que nos salve y empezamos a escucharnos con respeto. Ese despertar no es ruidoso ni espectacular. Es íntimo, sagrado, casi invisible. Se siente en el modo en que respiramos, en cómo miramos a otro ser, en la manera en que nos tratamos al caer. Es una forma de vivir donde cada gesto tiene alma, donde cada instante se vuelve oración. No hay meta, solo presencia despierta. Hemos sido enseñados a reaccionar, a opinar, a clasificar todo lo que sentimos, pero hay un poder inmenso en simplemente observar, en ser testigo de lo que sucede dentro de nosotros sin añadir etiquetas, sin empujar, sin huir. Observar como quien ve llover, sin intervenir, sin resistirse, sabiendo que cada gota tiene su propio curso. Al principio es incómodo. Queremos corregir, entender, cambiar, pero en esa pausa silenciosa, algo se revela. Descubrimos que no somos lo que pensamos ni lo que sentimos, somos quienes lo observan todo. Y ese espacio de testigo es refugio, es paz, es libertad, porque desde ahí no hay error, solo experiencia, solo vida moviéndose. Ser testigo
no es indiferencia. Es amor en su forma más pura, amor que no condiciona, que no corrige, que simplemente acompaña. Al mirar así nuestra propia tristeza, nuestra rabia, nuestra confusión, comenzamos a sanar, porque lo que se mira con aceptación se transforma, no por obligación, sino por ternura. Después de tanto ruido, el silencio nos muestra lo esencial, no como una revelación grandiosa, sino como una brisa que despeja el polvo de lo que ya estaba allí. En la quietud, entendemos cosas que antes no necesitaban palabras. Sentimos verdades que siempre estuvieron, esperando que estuviéramos listos para recibirlas. El silencio no responde nuestras preguntas. Nos enseña a no depender de ellas. Nos invita a sentir en lugar de explicar, a habitar en lugar de resolver. En él se caen las máscaras, las prisas, las certezas prestadas. Quedamos solo nosotros, con lo que somos y con lo que aún estamos aprendiendo a abrazar. Y entonces, en ese espacio sin adornos, descubrimos que no falta nada, que ya somos suficientes, completos, presentes. El silencio revela no por lo que dice, sino por lo que permite. Nos entrega de vuelta a nosotros mismos, sin juicios. Y ese regreso, sereno y profundo, es uno de los mayores regalos que podemos recibir. Ser uno mismo no siempre es fácil. Requiere soltar el deseo de agradar, de ser entendido, de encajar en moldes ajenos. Pero cuando nos permitimos habitar nuestra autenticidad, algo fragante comienza a emanar desde el alma, como un perfume que no puede fingirse, que no necesita explicación. Es la esencia de lo verdadero y se reconoce sin esfuerzo. No es algo que se busca, sino que se revela cuando dejamos de pretender. Está en cómo caminamos, en la forma en que decimos no, en los silencios que ya no necesitamos llenar. La autenticidad no grita, no impone, simplemente es. Y su presencia transforma todo lo que toca, porque recuerda a los demás que también pueden ser. Vivir desde lo auténtico es vivir en paz, aunque a veces incomode, aunque no todos lo comprendan, porque en ese perfume sutil está el alma sin filtro, sin armadura, está la vida vivida desde dentro. Y esa vida, aunque sencilla, tiene una belleza que ningún artificio puede igualar. Hay un momento en que el alma, por fin, respira, sin miedo, sin prisa, sin esconderse. Respira como lo hacen los árboles, como lo hace el cielo, con presencia total. Ese momento no llega porque todo esté resuelto, sino porque dejamos de exigirnos ser otra cosa. Y en ese respiro, algo dentro se expande y se siente como volver a casa. Cuando el alma respira sin miedo, los hombros caen, el pecho se abre y los pensamientos se calman. Ya no hace falta protegernos del amor, de la vulnerabilidad, del silencio. Todo es bienvenido, porque ya no hay guerra dentro. Y eso no significa que no haya dolor, significa que ya no lo tememos. Vivir así no es una meta, es una forma de estar. Es caminar por la vida sabiendo que cada paso es válido, que cada emoción tiene su lugar, que cada parte de nosotros merece ternura. Y desde ahí, desde esa respiración libre, la vida se siente más liviana, más profunda, más real. Las cicatrices no son solo marcas del pasado, son portales hacia la profundidad, testimonios silenciosos de batallas internas, de rendiciones que no se contaron, de amores que dolieron y transformaron. Al mirarlas con respeto, descubrimos que no nos deforman, nos narran, y en esa historia, aunque marcada por el dolor, hay belleza. Cada cicatriz es un recordatorio de que sobrevivimos, de que seguimos aquí, respirando. Pero más allá de la resistencia, son un puente. Nos conectan con otros, nos hacen más humanos, más empáticos. Hablan un idioma que solo los que han sentido en lo profundo comprenden. No se trata de enorgullecerse del sufrimiento, sino de honrar lo que aprendimos en su abrazo. Y cuando tocamos nuestras cicatrices sin vergüenza, algo se sana más allá de la piel. Se sana el juicio, la separación, la idea de que debíamos haber sido distintos. La cicatriz no es el final, es la evidencia de un renacer, un puente sagrado hacia la versión más compasiva y auténtica de nosotros mismos. Llega un momento en el que cesa la búsqueda. No porque hayamos encontrado una respuesta definitiva, sino porque comprendemos que no hay nada que encontrar, que ya somos, que ya estamos. Y en ese cese nace una paz tan pura
que casi asusta, una quietud que no exige, que no ambiciona, que simplemente es. Estar no es pasividad, es presencia profunda, es dejar que la vida nos atraviese sin necesidad de correr hacia ningún lugar, es sentarse en silencio y sentir el latido de la existencia sin apuro. En ese estado, todo lo externo pierde urgencia y lo interno se vuelve hogar. Es como si por fin hubiéramos regresado a donde siempre pertenecimos. Dejar de buscar no es resignación, es la sabiduría que nace de haber caminado mucho, de haber intentado todo y aún así sentir que lo más simple, estar, era lo más sagrado. Y así, sin meta, sin camino, sin prisa, simplemente estamos. Y en ese estar, la vida ocurre con una ternura que no necesita nombre. El pasado nos susurra con nostalgias y heridas, el futuro nos seduce con promesas y miedos, pero hay un instante que no pide nada, el ahora. El presente es la única morada que nunca se rompe, que nunca se va. Nos espera en cada respiración, en cada sensación, en cada mirada abierta a lo que es, sin adornos, sin expectativas. Habitar el presente es soltar la lucha, es dejar de resistirse a lo que ya está aquí. No siempre es cómodo, pero siempre es real. Y en esa realidad hay profundidad, porque cada momento trae consigo todo lo necesario. Aunque no lo entendamos, aunque no lo queramos, el ahora nunca miente, solo nos invita a vivir de verdad. Cuando hacemos del presente nuestra casa, todo se vuelve más claro, lo simple se llena de significado. Un sorbo de agua, un rayo de sol, un silencio compartido, todo vibra con una luz que solo el ahora puede revelar. Y entonces, sin esfuerzo, comprendemos, no hay otro lugar donde debamos estar. Hay cosas que no se explican, que no se entienden, que simplemente se sienten. Y vivir sin necesidad de entenderlo todo es abrirse a una dimensión más libre de la existencia. Es permitir que el misterio nos habite sin ansiedad. Es confiar en que la vida sabe más que nuestra mente. Y que no tener respuestas no significa estar perdidos. Soltar la obsesión de comprenderlo todo es un alivio profundo. Nos devuelve al ritmo del corazón, que no necesita razones para latir. Nos permite caminar más livianos, con la inocencia de quien observa el cielo sin intentar resolverlo. Es una entrega que no es rendición, sino sabiduría silenciosa. Un saber que no busca control, sino conexión. Vivir así no es fácil en un mundo que valora la lógica y la certeza, pero es profundamente transformador, porque nos invita a confiar, a vivir con los ojos del alma abiertos, aún sin mapa, a abrazar lo que llega, lo que se va, lo que duele y lo que encanta, sin necesidad de entender, solo de sentir, solo de vivir. Hay un instante sagrado en el que el corazón recuerda, no porque alguien se lo diga, no porque haya una prueba externa, sino porque algo dentro de él se enciende, una llama antigua que nunca se apagó, solo estaba cubierta de olvido. Ese recuerdo no es información, es vibración, es certeza suave, es raíz. Recordar quién somos no es recuperar una identidad, sino volver a una esencia, una verdad simple que late más allá del nombre, del cuerpo, de la historia. Y cuando ese recuerdo brota, todo cobra sentido sin necesidad de explicarse. Todo lo vivido, lo dulce y lo amargo, se ordena con una armonía misteriosa, como si el alma dijera, sí, esto era. Y desde ese lugar la vida continúa, pero distinta, porque ya no buscamos fuera lo que solo se halla dentro, porque ya no tememos perdernos, sabiendo que siempre podemos volver. Y así, con el corazón despierto y en calma, seguimos caminando, no hacia un destino, sino en presencia del ser. Porque ya recordamos, y eso basta.